Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en este espacio que nos regala cada miércoles Vicente Serrano para hablar de arte y cultura en la 4T. Hoy vamos a hablar de todo lo referente a la moral, a la cartilla moral, a Gabriel Said, a Ortega y Gasset. En fin, vamos a tener un recorrido por la historia de lo que es humano. Pero antes que nada quiero dar la bienvenida a mis compañeros coconductores. ¿Cómo estás, Hernán Garza y Ariana Ludmila? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana María? Mariana. Hola, Hernán. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Sí, por favor, haznos los honores de presentarnos al querido Braulio Ornedo. Bueno, Braulio Ornedo es especialista obstinado en no volverse especialista y en lo posible pasar inadvertido en el espectáculo de la cultura. Por sobre toda clasificación profesional, es gozoso, lector y misántropo empedernido. Ha sido por medio siglo un profesor universitario apasionado y comprometido con la emancipación de alumnos y el fin de la era escolar. Ingresó en 1971 a la Universidad Nacional Autónoma de México. En abril de 1972 formó parte del surgimiento del movimiento estudiantil del autogobierno en arquitectura, y fue gracias al autogobierno que logró conectarse en 1973 con el poderoso influjo del Centro Intercultural de Documentación, el CIDOC, muy legendario, en Cuernavaca, bajo la dirección de Monseñor Iván Illich. El autogobierno le facilitó también diseñar su propio plan de estudios personal, y así fue como logró iniciarse como polímata, poeta, filósofo, historiador. Colaboró como arquitecto urbanista en instituciones públicas y empresas privadas. Trabajó 2 décadas bajo la dirección del ingeniero Gabriel Said como consultor en matemáticas aplicadas y sistemas para el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, el Fondo de Cultura Económica. Ha publicado en Colombia, en España, en México un total de 21 libros propios y colectivos y antologías sobre Iván Illich, Alfonso Reyes y Octavio Paz. Y él estudió ingeniería, arquitectura, filosofía y letras en la Escuela Nacional de Arquitectura, la UNAM, y el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades para el Estado de Morelos. Obtuvo los grados de maestría de Ciencia Política y el doctor de Filosofía. Me emocioné. Así que, bueno, súper emocionante de estar aquí con Braulio Ornedo, que nos lo van a poner por acá, supongo. Adelante a Braulio, si es que anda por ahí. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Braulio. Y vamos a platicar de, ¿existe el humanismo mexicano? Primero supongo que ¿qué es el humanismo? Es el humanismo, exacto. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de intentar aclarar algunos conceptos. Se habla tanto de humanismo y se refieren a diferentes hechos, conceptos que valdría la pena tratar de aclararnos. Humanismo, humanidades, letras clásicas, literatura, filosofía. ¿Qué significa esto de ser humanista? Hay un sentido limitado, digamos, hay un sentido estrecho de decir que el humanismo es todo lo relativo a lo humano. No deja de tener razón. Sin embargo, habría que considerar que el humanismo es todo lo relativo al ser humano, a su mundo, al mundo que nosotros creamos al vivir y percibir y actuar en él, y a recordar esta condición que no somos ni la culminación de la creación, ni tampoco estamos a cargo de la naturaleza, sino que simple y llanamente somos parte del mundo. Esto es, no estamos en el mundo, sino que somos el mundo. Este es un sentido primero, una primera aproximación a lo que podemos entender por humanismo, insisto, de una manera estrecha, simple. Gracias, Braulio. Hernán, Anita. Sí, sí, gracias. Mira, Braulio, la idea de hablar del humanismo y en este contexto de la Cuarta Transformación es adentrarnos en el humanismo mexicano. Se puede decir que existe el humanismo mexicano. ¿Cómo se puede insertar este concepto dentro de la larga tradición del pensamiento humanista? ¿Pudieras empezar por ahí para ubicarnos en uno y en otro lado?
Con mucho gusto, Hernán. Agradezco tu pregunta porque permite fijar un panorama. Nos pudiste hablar de cómo el humanismo ha evolucionado a lo largo del tiempo y de qué manera se entiende en sus orígenes el humanismo. Solemos cifrarlo, solemos relacionarlo con la tradición de los abuelos griegos. Esto es un horizonte de tiempo de hace, en números redondos, 3000 años, de la Grecia arcaica, de los tiempos de la guerra de Troya, recogidos primero de manera oral por Homero y posteriormente transcritos y vueltos un referente en nuestra tradición humanista. Hay una primera acepción del humanismo que tiene que ver con lo humano, decíamos antes. Sin embargo, hay otra tradición que surge históricamente a partir de la primera Edad Media, a partir de ese momento en el que la religión, el cristianismo, es declarado como la religión oficial del imperio y empieza a fungir como un referente obligado en cuanto al estudio. El estudio de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios era la tarea principal de la iglesia en sus orígenes. Y esta tarea se toma en este momento de la Edad Media como una forma de decirle a la tradición del pensamiento grecolatino. Esto es, se entiende por humanidades el estudio de las tradiciones del pensamiento grecolatino y se asocia entonces el término humanidades con humanista. Humanidades, hasta la fecha, en muchas universidades, se sigue reconociendo como ese campo del conocimiento que nos refiere a las letras clásicas, al griego y al latín particularmente, como lenguas de origen de culturas y momentos de nuestra historia. Existe, desde luego, un humanismo universal. En el mundo podemos reconocer diferentes momentos del humanismo, pero me pregunta sobre si podemos hablar de un humanismo mexicano y la respuesta es contundentemente sí. Así como hay una manera universal de entender el humanismo y nos iremos acercando, iremos tratando de deslindar qué es lo que entendemos por un humanista y por una actitud o por una orientación humanista. El ponernos todo nuestro saber, todo nuestro conocimiento al servicio de del bien de la humanidad. Estamos entonces en una posibilidad de hablar de humanismo mexicano en los diferentes momentos principales de nuestra historia. En el periodo precolombino, alguna referencia, alguna paráfrasis obligada sería: así como el jade se quiebra, así como la pluma de Quetzal se rasga, así como estamos un breve momento en la tierra, existe un humanismo, existe un tomarse el trabajo propio para hacerlo bien hacia los demás. Eso es lo que el rey poeta Nezahualcóyotl nos demuestra, que existía como una actitud humanista precolombina, digamos, anterior a la llegada, al encuentro entre las culturas. Durante el periodo colonial, durante los 3 siglos del periodo colonial, podemos encontrar referentes humanistas muy importantes, no solamente los relativamente conocidos, como sería Manuel Sandoval y Zapata, como sería Carlos Sigüenza y Góngora, como sería Sor Juana en el siglo XVI y XVII, sino también momentos, grupos humanistas que marcan la historia de México. Pensemos en el decreto de Carlos III para la expulsión de los jesuitas en México y en las colonias de España y en la propia España. Los jesuitas habían tenido un papel relevante en la conformación de diferentes instituciones, particularmente de instituciones educativas. Carlos III, con su decreto de 1767 de expulsión de los jesuitas, nos priva de algunos de los humanistas mexicanos más preclaros, no solamente de México, sino del mundo. Estoy pensando en Francisco Javier Clavijero, estoy pensando en Iturriaga, en Landívar, en Gama y León,
en fin, en astrónomos, filósofos, historiadores, matemáticos, físicos, que eran este grupo de jesuitas expulsados, pero que conformaban un momento histórico muy importante en el pensamiento humanista mexicano. El siglo XVIII y el siglo XIX particularmente son ricos en la tradición humanista. Rubén Darío recuerda con elocuencia muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo y una sed de ilusiones infinita. El modernismo, resultado y continuación del romanticismo europeo, el modernismo nos fija en una tradición en donde el español en Hispanoamérica tiene una voz y llega a tener una voz cantante. El tránsito de Víctor Hugo como representante del romanticismo hacia Verlaine, con Hugo fuerte, con Verlaine ambiguo, dice el verso de Darío, está dando cuenta de que no solamente somos interlocutores semejantes, los humanistas de Europa tienen sus interlocutores de este otro lado del océano y se corresponden a tal grado que el modernismo llega a ser una corriente, una escuela del pensamiento literario que resulta hegemónica, incluso en la propia Europa. Existe, desde luego, una referencia obligada en nuestras tradiciones del pensamiento humanista, que es hablar de una generación rica en humanistas y rica también en aportaciones a la historia de México. Me refiero a la llamada generación del Ateneo o generación 1885. Por generación 1885 me refiero a los nacidos entre 1878, esto es 7 años antes del 85, y 1892, 7 años después. Esto es, los nacidos en los 15 años que van de 1878 a 1892 son los llamados generación 1885. Recorramos algunos nombres y podamos ir identificando autores y actores. Esto es, los que con su palabra influyeron en los hechos históricos y aquellos que con sus hechos, con sus acciones, lo hicieron. En 78 nace Plutarco Elías Calles. En 79 nace Emiliano Zapata. En 80 nace Doroteo Arango, más conocido como Francisco Villa. En 81 nace Antonio Caso. En 82 nace José Vasconcelos. Y así me puedo seguir hasta el 88, donde nace Ramón López Velarde, y el 89, donde nace Alfonso Reyes. Autores y actores. No tenemos dudas si hablamos de Zapata, de Villa, de Calles como actores en la historia de México. Quizá el único ejemplo que nos permitiría dudar de que las dos categorías no se juntan es Vasconcelos. Vasconcelos sin duda es un autor, sin duda es un humanista, se ocupa en sus libros del bien, del bienestar, de procurar las condiciones mejores para, su lema lo expresa, para que por mi raza hable el espíritu, para que los hispanoamericanos, los resultados del periodo de la colonia, podamos con el espíritu universal, con el espíritu del eurocentrismo en el que hemos sido creados, hablar de un humanismo general radicado en nuestra propia tradición. Esta generación del Ateneo y Alfonso Reyes muy particularmente nos permiten encontrar referentes obligados que además han tenido su expresión en esta iniciativa que el presidente tuvo al principio de su gestión para proponer la cartilla moral, una nueva edición y distribución de la cartilla moral, y proponer también una constitución moral, punto que hasta donde yo sé ha quedado como un pendiente en la agenda de aquella propuesta. Se ha hecho desde luego un esfuerzo importante de poner en 20 puntos una guía ética para la transformación de México como continuación, como complemento, como respuesta de la cartilla moral. Sin embargo, el papel de la cartilla moral va mucho más allá. No es que Reyes se haya ocupado del humanismo solamente en la cartilla moral. Al contrario,
podríamos afirmar que las 13.404 páginas que suman los 26 tomos de las obras completas de Alfonso Reyes no se ocupan de otra cosa que no sea temas humanísticos. Que no sean temas humanísticos desde diferentes perspectivas, particular desde una perspectiva que nos interesa. ¿Existe un humanismo mexicano? ¿Podemos los mexicanos pensar en cómo ser provechosamente humanistas? Alfonso Reyes nos da una respuesta. Para ser provechosamente nacionales hay que saber ser generosa, apasionadamente universales. Esta condición de universalidad es precisamente saber dar cuenta de todos los temas, de aquellos temas que nos interesan, desde luego no de todos, nadie es capaz de reproducir la totalidad del conocimiento. Quizá Wikipedia pueda ser un acercamiento hacia ese viejo afán de la humanidad, pero sí podemos hablar de que Alfonso Reyes tiene a lo largo de su obra ocuparse del humanismo, hacer ver cómo del estudio de la tradición grecolatina que antes veíamos durante la Edad Media, se crea un salto histórico durante el Renacimiento que permite el que sea el pensamiento humanista el que se ocupe también de la educación, que ya no sea el monopolio total de la Iglesia, que ha sido a partir del monasterio primero y a partir de la escolástica, esta intención de conciliar la razón con la divinidad, con el pensamiento teológico. Monástica y escolástica son los antecedentes de nuestro interés por la educación y particularmente son los antecedentes de la escuela. La escolástica lo anuncia en su propio nombre como un condensarse en la escuela. Sí hay un pensamiento humanista mexicano y podemos encontrar un referente valioso de estudiar por su amplitud. Podemos abrevar en el pensamiento de Reyes en diferentes enfoques, en diferentes temas, para diferentes edades, me atrevería a decir. Existe un Alfonso Reyes para cada uno de nosotros. La cartilla moral es un buen acercamiento hacia el pensamiento de Alfonso Reyes. Sin embargo, es difícil enfrentarnos a 26 tomos de las obras completas, mucho más difícil es que logremos reunirlas y todavía más difícil es el que podamos leerlas. ¿Dónde vamos a sacar tiempo, espacio, dinero y dedicación para tarea tan titánica? Hay un Alfonso Reyes para cada uno de nosotros. La intención de algunos proyectos que están vigentes, el de Adolfo Castañón en Alfonso Reyes en una nuez, el proyecto del oráculo alfonsino, apuntan hacia facilitarle al lector las condiciones para leer, no tener que perderse en el enorme océano de la literatura alfonsina, como dice Octavio Paz de la obra de Alfonso Reyes, dice Paz, la obra de Reyes no es una obra, es toda una literatura. Efectivamente, es toda una literatura que en los géneros, en los temas, en los enfoques, en los estilos, nos va revelando la palabra y el pensamiento de un humanista mexicano ejemplar. No es el único, porque humanista para Alfonso Reyes es aquel que sabe ocuparse en sus saberes y en sus acciones de aquellos que son nuestros y lo confirma por ahí ese ladrido. No somos el centro de la creación, no somos sino parte, somos la naturaleza, somos el propio ser en el mundo que Alfonso Reyes con su ejemplo nos ha permitido encontrar como referente. Celebro mucho que el gobierno de la 4T haya tenido este atrevimiento de impulsar la cartilla moral de Alfonso Reyes y que esta invitación no se quede ahí, no se quede trunca, que sea un seguir invitando. Leer Alfonso Reyes es leer lo mexicano y leerlo provechosamente, que como humanistas podemos ser mexicanos. Ser provechosamente nacional, nos invita Reyes a reflexionarlo, supone ser generosa, apasionadamente universales. El ocuparnos de Grecia, el ocuparnos de James Joyce, el ocuparnos de Shakespeare, el ocuparnos de Nezahualcóyotl, el ocuparnos de todo aquello que pensamos que con nuestro trabajo va a servir
para los otros, esa es la actitud humanista. No hace falta en nuestros días, en la actualidad, no hace falta tener una disciplina, decir que si soy filósofo soy humanista, o si soy historiador soy humanista, o si soy poeta, peor aún, soy humanista. No es una escuela, no va uno a obtener el grado de humanista a las universidades. Se es humanista como una actitud ante la vida, se es humanista como una postura moral ante los demás, se es humanista con un compromiso social, como el gobierno de la 4T está poniendo el ejemplo. En nuestra historia reciente hemos padecido, iba a decir un adjetivo un poco más de exabrupto, pero inapropiado por el momento, pero sin censura, perdón. Aquí es sin censura. Sin censura. Pero digamos, para la corrección del lenguaje, para respeto de nuestra propia audiencia y para el uso de dejarlo apuntado. Ya el comentario que se hizo ayuda a justamente, hemos padecido y seguimos padeciendo, porque una buena cantidad de mexicanos padecen la condición de la educación recibida, de la orientación recibida, de la propia experiencia recibida durante los periodos de administraciones llamadas neoliberales. Yo prefiero hablar clara, llana y directamente de administraciones que propician el desarrollo del capitalismo externo con inversiones en nuestro país, que se apropian de los medios de producción y que permiten establecer un vasallaje nacional, que permiten crear una relación de que respondemos más a los intereses del mercado que a los intereses de nuestra propia población. Y aquí no quiero dejar de mencionar que un discípulo importante de Alfonso Reyes, Guillermo Bonfil Batalla, escribe una obra que me parece muy relevante y muy importante para reforzar la pertinencia de la cartilla moral, el cultivar el valor del humanismo, de aprender a ser humanistas, no como una especialidad, no como una profesión, no como una categoría, sino como un compromiso moral. Perdón por la interrupción. ¿Cómo se aprende a ser humanista? Con una práctica, es una postura moral, es una forma personal de entender mi propio ser en el mundo. Al principio, cuando tratábamos de aclarar lo que no es humanismo o lo que ser simplificadamente humanista no nos interesa, marcábamos esta diferencia entre estar en el mundo. La conciencia que hemos recibido es que nosotros somos quien está en el mundo, estamos puestos en el mundo y el medio ambiente es lo que nos rodea, pero la perspectiva es que yo soy el centro del universo. Yo soy el centro de mi propio universo, evidentemente, de mi propia subjetividad, de mi propio entender el mundo. Sin embargo, ese ser centro del universo nos desubica de algo que Heidegger nos ayudó a reflexionar y entender. No estamos en el mundo, somos en el mundo. Somos el mundo. Somos una parte insignificante de los ecosistemas que dan florecimiento a eso que llamamos vida. Somos una especie no dominante, sino una especie que ha sabido aprovechar las condiciones de su evolución filogenética natural, que ha sabido desarrollar sus propias condiciones de inteligencia para poder apropiarse del mundo. Y aquí me lleva a establecer una diferencia histórica que se ha dado en el considerar a las humanidades como el patito feo de las universidades, porque bien sabemos que es científico en las universidades actuales todo aquello que es digno de financiamiento, todo aquello que está al servicio del mercado, todo aquello que está al servicio de la educación entendida como habilitarnos como buenos consumidores, o mejor, habilitarnos como buenos obreros, como buenos productores. Esta visión precisamente que el neoliberalismo y que el capitalismo de manera tajante requiere para su propia existencia y desarrollo. Si no hay acumulación y reproducción del capital, el capitalismo no funciona. Tiene que crecer de una manera indispensable para su propia existencia.
de ahí sus resquemores ante los movimientos de decrecimiento, de ahí sus resquemores ante las tesis que nos hacen ver que el progreso es un avanzar en la decadencia, como Nietzsche apuntó a finales del siglo XIX, avanzar paso a paso en la decadencia. Esta es mi definición del progreso moderno, dice Desafortunadamente, el bombardeo mediático y el mismo neoliberalismo nos han puesto blinkers, es decir, nos han dejado así para no mirar al otro en función nuestra también, para olvidarnos que somos parte de un mismo ecosistema humano. No somos máquinas de producir y se nos olvida. Lo dices muy bien, Ana, porque somos el otro. Ya no somos esa visión judeocristiana del centro del mundo, la naturaleza que me rodea. Yo soy una parte insignificante, pequeña, de esa naturaleza. La naturaleza no está a mi cargo. Sin embargo, el Homo Faber, el desarrollo del racionalismo, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, dio como resultado un menosprecio a esa actitud humanista, a ese ocuparme de hacer bien las cosas que hago para beneficio de los otros. El modo de producción industrial se centra, y eso Karl Marx ha sido muy específico en el primer capítulo del primer libro del Capital, se nos revela el fetiche de la mercancía. Todo se vuelve mercancía en el modo de producción industrialista ecocida en el que estamos metidos, y todo se vuelve mercancía porque todo transforma de sus valores originales de uso a valores de cambio. De ahí la controversial propuesta de Ivan Illich sobre el género vernáculo. El género vernáculo no es más que la condición del desarrollo del capitalismo para hacer desaparecer todo lo que de vernáculo hay en nuestras culturas, para hacer desaparecer la maternidad en el sentido tradicional. Agradezco mucho que lo tengas ahí presente porque es un libro de urgente lectura. ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? Género vernáculo de Illich. El género vernáculo de Ivan Illich. Perfecto. Y la tesis es central. La tesis que además compartiría con algo. Nunca se considera que lo vernáculo sea lo desechable. Y el desarrollo del capitalismo requiere que lo vernáculo se vea como desechable. Claro. Podemos desechar la maternidad en el sentido más heroico que como humanidad hemos conocido. Mi propia experiencia de la maternidad para mi crianza, como la experiencia de las maternidades para la crianza de la humanidad, ese es el género vernáculo que el capitalismo requiere desaparecer para incorporar ambos sexos como obreros, para que ambos estén incorporados en el mercado. Lo vernáculo son valores de uso. Y recordemos que lo que importa son los valores de cambio, lo que importa son las mercancías, lo que importa es la circulación, la reproducción y la acumulación de capital, que es a lo que está orientado el modo de producción industrial ecocida capitalista. Esta condición se ha dado, hasta la fecha se sigue viendo como los patitos feos de la universidad al área de humanidades. No es cierto que todas las humanidades tienen sus edificios muy importantes, muy vistosos para la coordinación de ciencias, y tienen sus edificios anexos, digamos, para eso que llaman coordinación de humanidades. Y desde luego, si uno estudia ingeniería, es una locura pensar que vas a estudiar filosofía o historia. Y si uno estudia filosofía e historia, pues hay que los físicos se ocupen de qué es eso de la mecánica cuántica o la relatividad o incluso la física de Newton, ¿no? No nos va. Nosotros es indagar que la forma de ser del ser es dejar de ser para ser nada, mientras que la forma de ser de la nada es dejar de ser nada para ser ser. Wow. Hago una pequeña pausa, como siempre, para la cuñita de comentarios. Gracias a las 129 personas que están en este momento en vivo viendo este programa. Les pediría que nos regalen un like, que compartan, por favor. Dice Roberto Carlos López Palma, hola, saludos desde el Estado de México. Sergio Sainz, saludos desde Escobedo, Nuevo León. El plan C por la 4T y la continuidad. Tomás Wallenberg, saludos desde la Gran Tenochtitlan. David Álamo nos manda manitas arriba.
Yola Salazar, saludos familia sin censura. Yola Salazar, 2024, Morena arrasará. Gracias, Anita. Braulio, hablas precisamente de esta separación que existe en las universidades de la parte científica o las ciencias duras con la parte humanitaria, que creo es un poco parte de lo que nos ha llevado también a esta división de pensamiento súper neoliberal, de que arte, filosofía no son tan importantes, pero sí la economía, y una economía muy mal entendida en donde solo vemos por nosotros mismos. Es posible globalmente y en el humanismo mexicano hablar de un médico, un economista, no sé, un ingeniero, un arquitecto como tú, que sean humanistas. Debería de hacerse esta comunión entre temas, ¿no? Entre materias. Qué bueno que lo preguntas, porque da la oportunidad a dejar en algo claro. Para ser humanista no se adquiere en libros, no se adquiere sino con una actitud ante la vida. Si yo soy barrendero, para poner el más humilde e importante de los oficios, o si yo soy médico, o si yo soy ingeniero, o si yo tengo una tienda de abarrotes en la esquina de la cuadra, a mi modo, a mi manera, puedo ser humanista. ¿Cómo? Afanándome por hacer las cosas bien, comprometiéndome con aquello que hago, porque lo estoy haciendo para el otro. No lo estoy haciendo para el lucro, no lo estoy haciendo para la fama y el dinero, lo estoy haciendo para el otro. Lo estoy haciendo consciente de que esto que van a ser mis tortillas van a tener las mejores condiciones en el amasado, en la mezcla del grano, en la procedencia del grano, en las cantidades de los componentes precisos para que el producto sea el mejor de todos. Que hagamos lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible, porque es para el otro, es para el prójimo. Y el prójimo es todo aquel que está próximo a nosotros. Gracias. Hernán. Sí, con esta perspectiva histórica o de la tradición humanista mexicana, y con esta oportunidad que tenemos ahora de retomar a Alfonso Reyes, su cartilla moral, y ese impulso, que hay que recordar que esta cartilla sale con la gran campaña de alfabetización de 1944. Es decir, las personas, el magisterio que salió en esta campaña urgente, como se le llamó en ese momento, salieron con lo que sabían y con la cartilla bajo el brazo y a darle, ¿no? No había manera de retroalimentar nada, estaban allá afuera, en el campo, en las zonas rurales o en las fábricas, porque también alfabetizaron en zonas urbanas, o sea, no solo es rural este fenómeno, con la cartilla y ya. Era como una guía para enfrentar algo muy desconocido y un enorme reto. ¿Qué enfrentamos ahora como sociedad mexicana? ¿Qué enfrentamos ahora en el mundo que nos ayude o que por lo cual sea necesario acudir a una guía ética, a esta cartilla moral hacia adelante? Nos enfrentamos, y esta es mi tesis y quisiera ahondar por ahí, que hemos estado sujetos los pasados casi 40 años a un bombardeo y a un adoctrinamiento, lo que podríamos llamar neoliberal. El individuo y la autoayuda lo sacarán adelante. Y el humanismo nos habla de ser solidarios, de ver a los demás. Pero la guía nos sirve, la guía es suficiente, o cómo nos enfrentamos a cambiar estas cosas que nos están llevando a límites civilizatorios, no solo la parte climática, sino también esta gran crisis de refugiados. Hago un pequeño paréntesis, viendo imágenes esta tarde de cómo un barco de guardacostas griego está, en lugar de rescatando a unos migrantes en botes, les está disparando, esperando que se hundan, ¿no? O sea, ese es el humanismo europeo, ese es el jardín de Borrell que quiere cuidar. El humanismo mexicano, ¿dónde juega? ¿Dónde debería jugar? ¿Cuál es nuestra tradición humanista y cómo pudiera México, con todo esto que has comentado y cómo nos incrustamos ahí, pues ser un faro y ser una guía y un ejemplo de cómo hacer las cosas diferentes, Braulio?
Es todo un reto. Efectivamente, estamos en una situación histórica que no solamente el periodo neoliberal, vamos, no solamente las presidencias de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no solamente estos periodos administrativos han tenido esta orientación, previamente lo ha tenido en lo que se llama nacionalismo revolucionario. Los regímenes previos al de Miguel de la Madrid, esto es José López Portillo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos y hasta llegar a Miguel Alemán Valdés, han tenido esa orientación. Precisamente en el régimen de Miguel Alemán, no en balde, su mote era Mr. Amigo, que si bien no hablaba fluido el inglés, sí era muy proclive a que las inversiones extranjeras, particularmente las norteamericanas, tuvieran todas las facilidades, exenciones de impuestos y todo esto a lo que se acostumbraron. Las exenciones de impuestos no era algo nuevo, era algo que se negociaba entre las cúpulas del poder económico y el poder político con sus propios intercambios y para sus propios intereses. A hoy por primera vez se está enfrentando con una actitud moral. Si algo, en mi discutible opinión, tiene el gobierno de la 4T, es que por primera vez en la historia reciente, en la historia de los que estamos vivos, aún de los que estamos suficientemente viejos para haber visto la podredumbre del régimen del PRI y del PAN, pero ni de rechiflados pensar que eso es lo que queremos para México. Sin embargo, ahí siguen los rescoldos de toda esta marea de confusiones, de toda esta educación, donde pone por delante mi interés particular, donde pone por delante la fama, el dinero, el poder, como los valores centrales en el desarrollo de una vida. Y esto bien sabemos que no necesariamente tiene que ser así, que podemos establecer condiciones en donde está muy claro, para ser felices hay que ser buenos. Y para ser buenos hay que ser solidarios, hay que ser correspondientes con los otros, que los otros finalmente somos nosotros. Nosotros somos los otros. De ahí la importancia fundamental de la actitud humanista, porque solamente la solidaridad, solamente el apoyo mutuo, solamente las condiciones en donde se sabe que lo poco que se tiene son los valores. Decía Machado en un verso más que memorable que todo necio confunde valor y precio. En el periodo y en la educación hacia el capitalismo, lo importante es el precio. Mientras más caro, mejor. Lo importante cuando vemos a ese discípulo de Alfonso Reyes que fue Bonfil Batalla y a su obra El México Profundo, lo importante que puede ser el valor. Es más importante el valor en la mirada de las culturas ancestrales que el precio. Justamente en eso va el libro del género vernáculo, en eso va la convivialidad, en eso va la desescolarización de la sociedad, quitarnos de encima esas taras, ese colonialismo interno que nos lleva a creer que fuera de la escuela no hay educación, que la educación por nuestra cuenta es algo prohibido, es algo indeseable, es algo que no vale la pena. Que el educarnos para ser mejores con los demás es una extravagancia digna de algo anacrónico, de algo fuera de lugar en la época de la razón, de la ciencia, del progreso, de más rápido es mejor, de mientras más cuesta es mejor, de confundir valor y precio. Mariana. ¿Qué tan importante es? Bueno, evidentemente es súper importante darle un fondo a una forma, especialmente en esta era en donde todo es forma y no conocemos historia, no conocemos contextos y vamos repitiendo todos los errores, ¿no? ¿Qué tan importante es realmente involucrarnos y entender de fondo lo que es el humanismo, nuestro contexto, la historia, la filosofía, para poder avanzar en el futuro del humanismo mexicano? Creo que aquí la respuesta es que hay un valor fundamental. El humanismo hoy nos requiere
cultivarlo en la libertad. Sin la libertad de pensamiento, sin la libertad de expresión, sin la libertad de reunión, sin la libertad, los espíritus no florecen. Entonces, una condición para cultivar el espíritu humanista es esta, precisamente, que la libertad se dé no solamente como una garantía jurídico-política, sino que se dé sobre todo en términos del propio espíritu, del propio compromiso de hacer las cosas lo mejor posible. Esta es la diferencia entre producir mercancías y tratar de cultivar valores. Los valores de uso son aquellos que están relacionados con la amistad, con el tequio, con el trabajo en común, con aquello que es tan valioso que no tiene precio, con la maternidad. ¿O acaso de lo que se trata es que se pague por hora las horas de amamantar a una criatura? Que se pague por semana, mes, la crianza en valores morales, que se tenga un sueldo fijo o por obra terminada para crear niñas, niños libres, sanos y capaces de pensar por sí mismos. Invadir los valores del mercado, los valores del capitalismo como una especie de plaga. El fetiche de la mercancía es que se nos va a meter una mercancía para todo. Sucedió con el agua en nuestra historia reciente. Sucederá seguramente con el aire en el futuro no tan remoto. El que todo se convierta en mercancía quiere decir que los valores de uso desaparezcan, que lo vernáculo, que lo tradicional, que lo ancestral, que el México profundo desaparezca en aras del México imaginario. Que solamente se trata de ver al norte, hablar inglés, tener un puesto seguro, tener un ingreso seguro, tener un carro del año, tener una casa a la altura del sueldo que se está percibiendo y en eso cifrar la vida. Hace rato hablé de una educación que está orientada a crear buenos consumidores y buenos productores. Hay otra educación, la educación humanista, que está orientada a crear buenas personas libres, capaces de pensar por sí mismos y capaces de actuar críticamente ante aquello en lo que no están conformes. Lo que está en juego es justamente la libertad del espíritu, la libertad de acción, la libertad de expresión para poder jugar un papel como humanistas. No se puede ser humanista ni enclaustrado en la torre de cristal, ni solamente combatiendo en la guerrilla. Se es humanista ocupándose de aquello que el bien de los que están próximos a nosotros requiere y de extender esa esfera de los próximos a mi comunidad, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país, al humanismo mexicano que se ocupa de que los mexicanos vivan mejor. De ahí la importancia crucial de este lema humanista, que por el bien de todos, primero los pobres. Si entendemos que los que más requieren del apoyo del dinero público, por favor, desde 1972, el ingeniero, poeta, extraordinario humanista Gabriel Said publicó en la revista Plural, en aquel entonces, lo que serían los capítulos de su libro El progreso improductivo. El capítulo 11 del progreso improductivo, su título es revelador: repartir en efectivo, repartir el dinero público en efectivo, por el mero hecho de ser ciudadanos, como sucede en Suiza, que uno es ciudadano, cualquiera que haya sido su trayectoria laboral, y tiene derecho, tiene la condición de recibir una pensión. Pero aquí le dicen populismo. Le dicen populismo porque no es a sus bolsillos, es a los bolsillos del otro. Recordemos, los valores del necio es el precio, no es la solidaridad, no es el apoyo mutuo, no es la sonrisa de un niño que no tiene hambre, no es el sosiego de un anciano que sabe que se va a morir, pero que está en las condiciones de recibir, de precursar su propia muerte con sosiego, con tranquilidad, no en la angustia que la vida miserable conlleva para los niños y para los ancianos. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que el dinero público es el dinero de todos.
no es el que sirve para comprarse yates, departamentos, no es el que sirve para tener viajes y viejas, poniéndolo en el sentido más mercantil del uso del dinero, sino en la posibilidad de hacer lo justo. De ahí que ser humanista es una postura moral, no es una ciencia, no es una disciplina, no es el resultado de una escuela. No hay forma de ser humanista si no se es justo, si no se es libre, si no se es y se está ocupado en el bienestar de los otros, en poder vivir en libertad y poder contribuir con lo que nos toca contribuir, aquello que el poeta Amado Nervo recuerda con tal magisterio. Qué bueno es pasar inadvertido. Dulce Fray Luis, que no diga ninguno, ahí va el eminente, el distinguido. Qué suave regazo el del olvido. Qué silencio mullido, qué remanso de paz tan oportuno. Simplemente al arrimo de la naturaleza, Madre Santa, hacer la obra, dar el fruto óptimo, como brinda su néctar el racimo. Hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, como dentista, como dueños de una vulcanizadora o de una tienda de abarrotes, como senadores o como diputados, como gobernadores o como sacerdotes. Ser humanista es estar al servicio de los otros y hacer lo que yo hago de la mejor manera posible, porque yo soy los otros. Hago lo mejor posible para mí, porque los otros son los que van a recompensar, los que van a retribuir con su propio hacer bien lo que yo soy. Tengo una pregunta. Desde el ingreso del presidente López Obrador en 2018, sí ha habido un cambio a través de tanto hablarnos de humanismo y ha habido una pequeña modificación de conciencias en el país. ¿Qué tanto nos falta? Y si la 4T nos va a dar para que abrir los ojos nos siga fomentando al humanismo. Nos falta todo. Ser humanista no es una actitud terminada, no es algo que ya logramos y que está ahí. Nos hacemos humanistas en la medida que somos congruentes con esa postura moral, en la medida que nos exigimos hacer lo que hacemos bien, hacerlo a conciencia. En el Renacimiento y particularmente en el siglo de oro español, hay un momento en el que se va separando la dignidad de la persona humana desde la perspectiva teológica de la divinidad, pero también la dignidad de la persona humana como ente natural. Y esto particularmente en relación con el poder. Y esta relación de cuestionamiento con el poder como ciudadanos de una república de hombres libres. Tenemos la oportunidad de que desde el poder político, desde el poder que administra, que controla el dinero público, se tenga una actitud moral, se tenga una actitud humanista. Yo no recuerdo en vida poder hablar, quizá que con la excepción de don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México después de Miguel Alemán y antes que su tocayo Adolfo López Mateos, don Adolfo Ruiz Cortines era un hombre que vivió con extrema frugalidad, que después de ser presidente salía a caminar en su colonia, en la colonia Florida, y los vecinos lo saludaban y sabían que iba a comprar el periódico el que había sido presidente y no tenía una banda de guaruras persiguiéndolo, y se murió y apenas si se supo como un acto, y parece que su viuda tuvo hasta problemas para poder pagar el funeral. Esto es, pensó que el dinero público no era para él, a diferencia de Miguel Alemán. Claro. Bueno. A diferencia, con otro sentido, de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos decía que era el viraje hacia la izquierda, que era una manera de volver hacia el poder. Tuvo la osadía de enfrentar las compañías eléctricas extranjeras y poder hacer una nacionalización de la industria eléctrica que ahora se pretende a toda costa. Ya sabemos, el valor es que esté en el mercado, que la producción, distribución y cobro de la energía eléctrica sea una mercancía, no un bien público.
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que se ha vuelto a reestructurar, que se ha hecho toda una reingeniería para poder fortalecerla, igualmente que Petróleos Mexicanos. Se habían desmantelado, eran el robadero desde el sindicato hasta el último de los jefes de departamento del dinero público. Y eso con el consentimiento del propio poder público. ¿Por qué? Así es. Sus valores eran inmorales. Porque por primera vez podemos hablar de una postura moral. Eso es ser de izquierda, justamente. En eso se trata ser de una postura política de izquierda, en tener una postura moral ante los hechos, indignarse ante la injusticia, no dejarse comprar por las conveniencias y mantener firmes las convicciones. Tener una postura moral es cómo me comporto. La moral, y esto quisiera hacer una aclaración muy simple, pero que para mí resulta fundamental. La moral es la manera como nos comportamos, no es la manera como queremos comportarnos. La moral es la manera real como en las culturas nos comportamos. La ética, por otra parte, es la reflexión filosófica sobre la moral. La ética reflexiona críticamente sobre las posturas morales y las morales se van reorganizando a sí mismas. Por eso, en mi discutible punto de vista, la guía ética para la transformación debía llamarse la guía moral para la transformación, porque los 20 puntos de que consiste son en realidad propuestas de valores morales, no éticos. Insisto, la ética es una reflexión posterior a cómo nos comportamos, y de lo que se trata es que tengamos una postura moral. No tiene que ver con religiones, no tiene que ver con espiritualismo, no tiene que ver sino con la manera como actuamos en relación con los otros. Cómo actuamos con nuestros hijos, cómo actuamos con nuestros empleados, cómo actuamos con nuestros patrones, cómo actuamos con nuestros maestros, cómo actuamos con nuestros estudiantes. La manera en la que somos en el mundo, por eso no es de una forma neutra, sino somos en el mundo a partir de lo que somos. El ser en el mundo es mi forma de ser mundo. Y mientras más consciente estoy de esa responsabilidad, mejores van a ser los resultados. Nos quedan 5 minutitos. Antes de darles la palabra, de nuevo hago una cuñita para leer los comentarios. Félix Martínez nos manda muchas manitas rojas. Saludos desde Dallas, Texas, todos con morena. Juan González, saludos desde Denver, Colorado. Katy Hernández, saludos desde Miami. Lila Paredes, saludos desde el estado de Guanajuato. Por favor, que Hernán Garza nos recomiende una buena película o documental de Netflix o Amazon, si no es mucha molestia. Francisco Roquero Gómez, por favor, pon fecha a tus programas. Sí, lo haremos. Gracias por la sugerencia. Katy Hernández, hay una anécdota en el Talmud, una visión de Rashi acerca de los jueces en el mundo, usted lo sabe. Lorena Pavón, viejas y rucos con dinero. Lorena Pavón sigue diciendo, con respeto y conciencia. Doña Vicky Reyes nos manda aplausos, dedito arriba y muchas manitas. Denise Elizabeth Loperena, wow, es tan bonito este tema como una clase de maestría o doctorado con ponentes tan preparados. Aprendo muchísimo a conceptualizar lo que muchas personas tenemos arraigado en nuestro ser. Benjamín Nápoles, saludos y bendiciones desde Querétaro a todos, gracias. Lilia Paredes, hacer por los otros lo que yo quisiera que hicieran por mí, o no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Es tan satisfactorio para el alma hacer el bien a mi prójimo. Lorena Pavón, humanismo, sensibilidad, moralidad, comportamiento, ética, respeto. Arturo Pardo, gracias por tan buena información. Braulio, ¿mandar obedeciendo? Mandar obedeciendo, ponerse de un lado en una disputa que está todo el tiempo viva, los antiguos contra los modernos, el Homo sapiens contra el Homo faber, la ciencia contra el humanismo. No hay manera de ser científico, ni hay manera de ser humanista sin saber de ambos lados. ¿Cómo puedo hacer investigación científica en matemáticas, en física o en biología si no sé la historia de las matemáticas, si no sé la historia de los seres vivos? ¿Cómo puedo entender
cualquier forma de ciencia si no es desde una postura de una filosofía de la ciencia. Científico que solo sabe de su ciencia, ni de su ciencia sabe. La especialización como una postura epistémica en las universidades le está dando al traste a lo último que sobra del pensamiento natural en los niños. Los niños quieren saber de todo sin preocuparse si van a ser doctores o matemáticos. Les gusta todo hasta que la escuela se va haciendo cargo de que les deje de gustar lo más posible y entiendan que de lo que se trata es de obtener un buen empleo. No de saber cosas o de resolver problemas, sino de adquirir fama y dinero. En eso se cifra esta trampa del embudo en el que se promete que todos van a llegar a la cima, pero que en los hechos todos reprueban en la base. Solamente una pequeña minoría, que ya sabemos quiénes son, van a manejar los instrumentos, van a recibir la medicina de punta, van a tener las condiciones que la élite puede tenerlo. Pero de lo que se trata no es de cuidar a la élite como el pensamiento y las prácticas de políticas neoliberales han acostumbrado, sino de cuidar a la base, de cuidarnos todos, de apoyarnos, de representar una postura humanista como una manera de ser mexicanos. Déjenme poner un ejemplo. ¿Cómo se puede ser feminista sin saberse las redondillas completas de Sor Juana? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y así otros 27 cuartetos, como que sería una condición para ser feminista, ¿no? Yo me la sé porque Sor Juana me representa el feminismo al que aspiro, el que todas las mujeres sean Sor Juana, el que pueda salir el Sor Juana que en cada mujer hay, y que pueda salir el Shakespeare y el Cervantes que en cada hombre hay, que seamos a plenitud humanistas en una sociedad libre, justa, pacífica, que logremos transformar nuestro país en base a dejar de lado fama, dinero y poder económico y cultivar los valores que nos permiten ser libres, felices, solidarios, provechosos para los demás. Ser de provecho para los otros es lo único que nos va a dejar algún consuelo, alguna recompensa cuando no estemos aquí. Así es, Braulio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy agradecido por llegamos al final del programa. Y con la gente que nos acompaña. Ana, Hernán, ¿algún último mensaje? Sí, el humanismo mexicano existe desde Netzahualcóyotl, con referencias muy claras hasta la fecha. Creamos en él y construyámoslo. Y creo que podemos exportar algo de esto. Desde el hombre de Tepexpan, desde las cabezas olmecas, desde la serpiente de Cuculcán, el humanismo es consustancial a las culturas, y vaya que tenemos historia cultural en esta parte de la geografía que nos tocó nacer. Gracias. Vaya que hay tradición humanista. Gracias, Braulio. El humanismo es un gerundio. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan.